Hola amigos, hoy os traigo un ejemplo de la clase ClassLatex, que es la que he creado para poder hacer informes y pasarlos a PDF, ¿vale? Para poder usar la clase ClassLatex, primero tenéis que tener el código fuente, que ya os lo paso en el blog, y tenéis que tener instalado el PDF LaTeX, que eso yo por ejemplo he instalado con el sudo apt-get install textmaker, ¿vale? Eh, bien. Vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver lo más simple, que sería escribir un texto. Simplemente tendríamos que coger e instanciar un objeto de la clase ClassLatex, en este caso se llama documento, y empezamos a usarlo con distintas funciones, por ejemplo con funciones o métodos que se llama texto, donde le meteríamos un texto, por ejemplo este, ¿vale? Anteriormente tenemos que definir una variable que sea una cadena de caracteres, ¿vale? Y se va añadiendo, por ejemplo, un salto de línea aquí. Esto lo pondría en negrita y esto lo pondría subrayado, ¿vale? Esos son los métodos que veis que he utilizado para este primer ejemplo. Luego, una vez que hemos terminado de rellenar el documento, pues usaríamos el método compila, donde le indicamos todo el texto que se ha añadido, que es la variable text, y luego el nombre del archivo PDF que queríamos crear. Bien, aquí le damos a ejecutar y esta es la salida que genera, ¿vale? Tenemos el texto y la parte que es negrita y la parte que es subrayado, ¿vale? La raya esta que veis aquí es por el tema de cabeza y encabezado y pie de página, ¿vale? Que lo hace automáticamente. Ahora veremos otro ejemplo donde vamos, por ejemplo, el segundo ejemplo, donde vamos a ver cómo se define una cabecera y un pie de un documento. Al igual que hicimos en el primer ejemplo, pues instanciamos una clase, un objeto de la clase ClassLatex, tenemos un texto una variable text donde de cadena, donde vamos a añadir los distintos comandos que vayamos haciendo. Y por ejemplo, para hacer el tema de la cabecera, pues utilizamos el método cabecera, donde el primer parámetro sería la parte más izquierda, luego el segundo la parte más derecha, más al centro, perdón, y el tercer parámetro sería la derecha de la página, de la parte superior de la página, ¿vale? Y el pie, pues tres cuartos lo mismo, sería la parte primero izquierda, la parte del centro y la parte de la derecha. Y aquí lo que he hecho es añadirle que nos indique el número de página, con este método. Seguimos haciendo, por ejemplo, el mismo parecido al ejemplo anterior, simplemente escribir un texto, luego un salto de página, luego una palabra en negrita y luego otras palabras en subrayado. Y luego usamos el método compila para crear el ejemplo 2. Le damos a ejecutar y aquí veréis cómo en la cabecera ya aparece y el pie con su número, ¿vale? Para todas las páginas tendría esa cabecera y ese pie. Bien, vamos a ir al tercer ejemplo, que sería justificación de letra y tamaño de letra. Aquí hacemos lo mismo, siempre hay que coger y crear una instancia del objeto y definimos la cabecera, el pie. Esto es lo mismo que el anterior, y aquí por ejemplo la justificación del texto, pues utilizamos los métodos línea ajuste izquierda, línea ajuste centrado y línea ajuster, que es de derecha, ¿vale? Aquí veis un nuevo método que es el que hace que le podamos añadir espacio vertical entre un texto y el texto que queremos poner, ¿vale? Y el tamaño, por ejemplo, pues lo indicaríamos así, ¿no? Con el método tam, 3 en este caso, largue, 4 jugue, que es un poco más grande, y el 2 largue, que es un poco más pequeño, ¿vale? Esto por ejemplo sería, por ejemplo, para poner un título.
como veis, podemos definir funciones, métodos que estén dentro, que se pasen como parámetros de otros métodos. Esto le hace muy potente a la hora de montar una palabra que esté subrayada, pero además que esté, por ejemplo, en cursiva. Aquí en este caso lo que estamos haciendo es una palabra que le hemos definido un tamaño al texto y luego a la vez que va a estar centrado. Bien, le vamos a dar a ejecutar y veréis cómo queda. Primero la parte izquierda centrado y a la derecha, y luego los distintos tamaños y que el texto estaba centrado, como hemos visto a la hora de usar la función, el método. ¿Vale? Con su pie y su cabecera. Bien, ahora saltamos al Grid View. Este ejemplo simplemente es para que veáis que tenemos un método que le llamamos Table Grid View, donde le pasamos el nombre del Grid View y nos va a mostrar la tabla. Aquí podéis ver, por ejemplo, que podemos definir fin de página para que salte de una página a otra. Entonces le vamos a dar a ejecutar, se compilaría con el texto y con el nombre de Grid View. Vamos a ejecutar y veremos cómo se ha convertido la tabla en un archivo PDF. ¿Vale? Lo que hace es ponerlo en negrita la cabecera y rellena el texto centrado. Esta función también tiene el Table Grid View, también tiene unos parámetros opcionales para poderlo centrar, para poderlo modificar el formato de esta tabla. ¿Vale? Esta es la forma más simple de usarlo y veis que es muy cómodo. Bien, ahora vamos a hacer también lo mismo, pero con una consulta de base de datos. La consulta de base de datos, lo primero que tenemos que hacer es tener una conexión y una variable pública de resultados que sean result, y lo que haríamos era ejecutar la conexión a la base de datos, por supuesto, luego haríamos la consulta y resultados es el que guarda el resultado de esa consulta. Bien, vamos a usar el método resultado consulta base db, donde le pasamos el resultado y este parámetro false para el tema de el nombre que va a colocar en la tabla de la base de datos. Aquí lo que estamos haciendo es que sea definiendo su cabecera, como hicimos antes. La tabla la vamos a poner en apaisado, porque como normalmente las tablas de base de datos tienen mucha longitud, con lo cual si lo ponemos vertical, pues muchas tablas se cortan. Entonces si lo ponemos apaisado, pues nos cabe en el papel. ¿Vale? Entonces aquí he definido que sea apaisada y que luego lo que haga es escribir el texto consulta de una base de datos, ejecute la consulta y que nos convierta la consulta en el código necesario para luego generar el PDF. ¿Vale? Ahora vamos a darle a ejecutar. Esta es la consulta que se ejecutaría y como veis la página queda en apaisado, y aquí los nombres de los campos que él lo elige, o sea, lo toma de la misma consulta y los datos de la consulta. ¿Vale? Como veis la página está en apaisado y encima hemos añadido un poco de texto para que veáis que se puede construir añadiendo más texto o más tablas o lo que fuera. Simplemente pues sería ir añadiendo más código. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo que es imágenes y cajas. Esto lo que te permite es poder añadir gráficas o dibujos o fotografías a tu documento, y aparte también permite crear texto en una caja, y aquí crea unos métodos que se llama caja mensaje,
y caja icono, que lo que te especifica es un texto, marcarlo en una marco rectangular o con los bordes redondeados, dependiendo del valor que tome este valor, que es opcional. Eso lo podéis ver en el código, los valores y los parámetros que admite opcionales. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría. Aquí hemos dibujado la imagen girada, también te admite. Aquí está el giro y aquí está la escala de la imagen y la dirección donde estuviera el archivo de imagen, ¿vale? Aquí pondremos el texto en la caja, que es el método framework, y aquí vendría la caja mensaje que le he colocado, o le he llamado, que dependiendo el valor del parámetro segundo, pues vamos a hacer una caja, un marco de doble línea, un marco con línea curva, ¿vale? Bien, este sería el ejemplo de hacer cajas o imágenes, los métodos que tendríamos. Luego hay otro método muy interesante que lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, hasta ahora.